Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más para que podamos estudiar nuestra escuela dominical en esta semana. Le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da, amén. Y a través de estos medios, el poder llegar a cada uno de ustedes con estas clases hermosas que hemos estado estudiando. Todavía estamos en nuestro tema trimestral, que es hasta lo último de la tierra. Y hoy es nuestro estudio número 23, por si usted tiene su expositor. Y el título, Convicción, Obediencia y Oposición. Bendito Dios. Nuestra base bíblica, mis hermanos, va a estar encontrándose en el libro de Hechos, capítulo 21, los versos del 17 al 40. Y después vamos a pasar al capítulo 22 y vamos a ver los versículos del 1 hasta el 30. Y nuestro pensamiento central nos dice que cuando Dios envía a un discípulo con la misión de predicar el evangelio, aún las prisiones se convierten para él en lugares oportunos para la evangelización. Y el texto áureo se encuentra en 2 de Timoteo 2:9. Dice: sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y siempre sabemos que en toda clase de verdad tiene 3 objetivos para poder alcanzar. Esperamos, ¿verdad?, hoy que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo, que nos abra nuestro entendimiento, que podamos aprender lo que Él tiene para nosotros, amén. Porque todas estas clases nos ayudan, que sea de bendición, que sea edificante para nuestra vida. Gloria a Dios. Así que el número 1 dice que nosotros podamos entender mejor los planes del Señor para sus siervos. Y el número 2, que podamos estar preparados para hacerle frente ante todas aquellas acusaciones falsas. Y el tercero, que podemos aprovechar cualquier lugar, cualquier situación por la que nosotros pasemos, para que podamos dar testimonio de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que esperamos que a través de esta lectura nosotros podamos alcanzar estos objetivos y que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Amén. Así que nuestro título es Convicción, Obediencia y Oposición. Nuestra lectura bíblica, mis hermanos, la vamos a ir leyendo conforme vayamos viendo la clase. Amén. Así que vamos a ver lo que nos dice nuestra introducción. Y la introducción nos dice que en los 2 viajes anteriores que hizo el apóstol Pablo y las personas que lo acompañaban, ¿verdad?, sus compañeros de misión, dice que terminaron con una visita a la iglesia que envió a este equipo a las misiones. Sin embargo, en este tercer viaje que hicieron iba a terminar de una manera muy distinta en todos los sentidos, ya que en esta vez el apóstol ya no pudo ir a la iglesia de Antioquía como él hubiera deseado, ya que todo este final de esta gira iba a cambiar radicalmente todas esas actividades que ellos llevaban a cabo para el reino de Dios. En la semana pasada, mis hermanos, estuvimos viendo cuando el apóstol Pablo se despidió de los hermanos de Efeso allá en Mileto. Amén.
Sin embargo, vemos que fue muy difícil porque después de haber estado con ellos durante 3 años, haberlos enseñado y ahora les decía que ya no iban a volverlo a ver. Sin duda era muy triste para ellos, pero el apóstol Pablo les decía, no se pongan así de esa manera. Si yo hasta estoy no solamente dispuesto a sufrir, ¿verdad?, por causa del evangelio, sino hasta dar mi vida también. Pero después de que él se despide de ellos, ahora el apóstol Pablo, junto con sus compañeros de viaje, se embarcaron navegando, pasando por diferentes islas, por diferentes puertos del Mediterráneo, porque recordemos que su destino era poder llegar a Jerusalén. Amén. En uno de esos lugares que ellos pasaron mientras iban su camino a Jerusalén, dice que pasaron por Cesarea, donde se hospedaron ahí con el evangelista Felipe. Allí, mientras estaban en ese lugar, se le dieron profecías muy claras sobre los peligros que le iban a venir a Pablo estando en Jerusalén. Sin embargo, los hermanos, ¿verdad?, quisieron evitar que él fuera, quisieron evitarle que él fuera, pero no lo hicieron cambiar de opinión. No lo hicieron cambiar de opinión y viajaron a la capital para los días de Pentecostés. Esa era la razón por la que él quería llegar allá, para estar en el día del Pentecostés. Gloria a Dios. Así que en el estudio de hoy, mis hermanos, vamos a estar viendo algunos de los incidentes, algunos de los hechos que tuvieron lugar en Jerusalén una vez que llegó el apóstol Pablo a la ciudad. Vemos que los hermanos, ¿verdad?, al verlos a todos ellos, dice que se alegraron, ¿verdad?, tuvieron un gran gozo en su corazón. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo iba a darse cuenta también de que su reputación había sido dañada también en aquel lugar y ya el Espíritu Santo lo había preparado de que no le esperaba algo bonito, ¿verdad?, cuando llegara allá. Pero vamos a ver en estos puntos que vamos a ver en la clase, qué es lo que sucedió. Amén. Ahora vamos a ver el punto número 1. Dice testimonios de victoria y medidas de precaución. Inciso A, testimonios de victoria entre los gentiles. Para ello vamos a ver en el capítulo 21 los versos del 17 al 20. Y nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Gloria a Dios. Había un gran movimiento en Jerusalén. ¿Por qué? Porque iban a celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés dice que era una de las 3 grandes fiestas anuales, ¿verdad?, que el pueblo judío celebraba. Pero se celebraba a las 7 semanas después de la Pascua. Ellos recordaban el día cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿verdad? Y allí Dios le entregó las tablas de la ley, lo cual después Moisés le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Pero para nosotros los cristianos, el día de Pentecostés ya no lo recordamos así, sino que lo recordamos por el advenimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Por haberse derramado el Espíritu Santo y ahora que está con nosotros. Amén. Entonces, cuando dice que llegaron los hermanos ahí, fueron recibidos con una cálida bienvenida por los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia de Jerusalén. Ahí el primer día que llegaron se hospedaron en la casa de Nasón y al siguiente día se fueron a la casa de Jacobo, que era hermano de Jesús y también pastor de esa iglesia capitalina.
dice que ahí llegó Pablo y junto con Jacobo se encontraba el cuerpo de ancianos que lo ayudaban en la administración de la iglesia. Entonces vemos que el apóstol Pablo, mientras estaba ahí con ellos, dice que con mucho detalle, ¿verdad? Empezó a contarles una por una todas esas cosas que Dios había hecho, ¿verdad? Cómo Dios había estado trabajando también en el corazón de los gentiles, de los judíos, cómo el apóstol Pablo había tenido éxito en su ministerio entre los gentiles. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Pues dice que ellos se gozaron, ¿verdad? Y glorificaron a Dios por la manera como escuchaban los milagros que Dios hacía también con ellos, con los gentiles, y cómo Dios tenía el avance en la obra del Señor allá en Europa y en Asia Menor. Pero ahora vamos a ver en el inciso B, dice que las medidas de precaución por los judíos, y fueron los versículos 21, 26 del capítulo 21. Entonces nos dice: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, únicamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al siguiente día, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Gloria a Dios. Entonces vemos que después de que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les contara todo lo que había hecho Dios a través de sus vidas, ahora los hermanos le dicen: nos gozamos verdaderamente cómo ha crecido el número, ¿verdad? Cómo muchos han venido a aceptar a Cristo. Pero hay algo que también debes de saber, hermano Pablo, le dicen. Y dijo: hay algo que también debes de saber, porque sí, ha crecido mucho, ha aumentado mucho el número de creyentes, pero tenían la inquietud en relación de lo que Pablo estaba enseñando. Y los líderes de esa iglesia aprovecharon esta oportunidad para poder aclarar todas estas cosas que se estaban hablando al respecto, ya que todos estos falsos maestros, todos estos opositores, todos estos que se habían levantado en contra de Pablo, se habían empeñado en acusarlo falsamente de que el apóstol Pablo estaba enseñando a los judíos que vivían en países gentiles y que se convertían al cristianismo, de que ya no era necesario que siguieran cumpliendo las costumbres y las leyes judías. Especialmente dice que se decía que estaba en contra del rito de la circuncisión, lo que era considerado como apostatar de Moisés. Entonces, ellos estaban preocupados, realmente ellos no estaban desconfiando de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, más bien ellos mostraban preocupación por lo que iba a acontecer ahora, ¿verdad? Que supieran estos judaizantes, ¿verdad? Que ahora Pablo se encontraba ahí en Jerusalén. Así que le dan este consejo que acabamos de leer y le dicen que vaya, ¿verdad?
que vaya y que se una a estos 4 hermanos que estaban por terminar su voto nazareo, según Números 6, y que pagara los gastos que le correspondían por las ofrendas que se tenían que ofrecer. Y la ceremonia terminaba cuando el sacerdote les cortaba el pelo, para así haber cumplido su voto, ya que habían cumplido su voto. Entonces, de esa manera, dice lo que ellos decían, de esta manera todos van a saber que lo que están diciendo de ti es falso. Así que el apóstol Pablo siguió el consejo de ellos, ¿verdad? Siguió el consejo de ellos y para que los judíos pudieran ver de que el apóstol no estaba recomendando que dejaran sus costumbres, pero sí a los gentiles les eximía de que ellos no tenían por qué llevar a cabo estas leyes judías, pues estimaba que la obra que Cristo había realizado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esa obra era suficiente para su salvación. Gloria a Dios. Además, a este acuerdo se había llegado en Jerusalén pocos años atrás, en el capítulo 15, de lo que Jacobo y los ancianos de la iglesia estaban conscientes, en el capítulo 21, versículo 26. Pablo mismo, en Hechos 16:3, así que siguió el consejo de estos hermanos con tal de aclarar su situación ante los judíos. Gloria a Dios. Entonces ahora vamos a ver actos de buena fe y limpia conciencia. Ese es nuestro segundo punto y dice el inciso A, antiguos adversarios, nuevas acusaciones, los versículos 27 al 29. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Esta sana intención que el apóstol Pablo tenía de poder demostrarle a los judíos, ¿verdad?, que él no era un apóstata, no se pudo dar a conocer. ¿Por qué? Porque dice aquí que antes de que se fuera terminado esos días, esos 7 días de la purificación, y que Pablo finalizara con esos ritos que correspondían a esa ceremonia, ¿qué pasó? Dice que un alboroto se levantó, ya que uno de los acompañantes de Pablo era Trófimo, que era un gentil, ciudadano de Efeso. Algunos de los judíos de la provincia de Asia, posiblemente esos mismos que siempre donde el apóstol Pablo iba y llevaba el mensaje, ¿verdad?, eran los mismos que siempre iban y alborotaban, siempre querían ser un obstáculo para que Pablo no presentara ese mensaje que Dios le había dado de arrepentimiento y salvación a la gente. Entonces, dice que estos también se encontraban allí en Jerusalén, porque recordemos, era la fiesta de Pentecostés. Entonces, cuando vieron al apóstol Pablo, ¿qué pasó? Lo reconocieron, y al reconocerlo y ver lo que se encontraba en el atrio del templo, donde los gentiles no podían entrar, ellos cegados por el odio, por ese odio que sentían, por ese celo que sentían, dice que se apoderaron del apóstol, ¿verdad?, con el único fin de matarlo, porque lo consideraban una violación de las costumbres del judaísmo. Ellos provocaron un gran escándalo, hicieron un show ahí, diciendo, ¿verdad?, toda clase de mentiras, toda clase de acusaciones falsas en contra del apóstol, porque lo habían visto al apóstol con Trófimo en la ciudad, pero no en el templo. Pablo, que si recordamos, él era antes fariseo de fariseos, ¿verdad? Él era muy celoso
y seguía al pie de la letra la ley. Imaginémonos, él sabía muy bien y conocía que no era permitido que los gentiles entraran a ese lugar y no estaba allí con él, pero, pero pero vemos cómo el enemigo siempre agita los ánimos de la gente mal informada con el único fin de causar un escándalo, de un alboroto para poder estorbar ante el plan de Dios. Y lo vimos aquí con el apóstol Pablo, que dice que fue arrastrado, ¿verdad? Lo llevaron fuera y cerrándole las puertas del templo. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver en nuestro punto B, dice la calma en medio del odio y la violencia, los versículos 30 al 36. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerrándole las puertas. Procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podían entender nada, de cierto a causa de ese alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Entonces, tal era ese enojo, dice, esa furia diabólica que se había apoderado de ellos, que ¿qué es lo que hicieron? Dice que arrastraron a Pablo. Imaginémonoslo, fue arrastrado, dice, fuera del templo, cerrándole las puertas. Ellos estaban totalmente convencidos de que el apóstol Pablo era un antijudío, ¿verdad? Ellos decían que él era un sacrilegio y por lo tanto lo único que merecía era la muerte, no merecía vivir, por lo que ellos estaban más que listos para ejecutarlo, para matarlo. Gloria a Dios, pero lo querían hacer fuera del templo para no contaminar el templo. Y cuando ellos estaban a punto de hacer esto, ¿qué pasó? Dice que se le dio aviso al jefe de la tropa romana, porque recordemos, ellos estaban ahí para poder vigilar el orden en la ciudad. Inmediatamente, cuando se dieron cuenta, llegaron al lugar llevándose muchos, ¿verdad? Muchos soldados también. Ya cuando estuvo toda esta fuerza militar entre ellos, lo que hizo fue evitar que ellos lo asesinaran. Pero sin embargo, Pablo no se salvó de que lo golpearan, ¿verdad? Entonces, dice que lo ataron de manos y de pies y lo llevaron a la fortaleza donde lo iban a interrogar más detenidamente. Entonces, ese deseo que ellos sentían de darle muerte a este prisionero era de tal manera tan grande que los soldados le tuvieron que arrebatar al apóstol Pablo, aún subiéndolo, ¿verdad?, a las gradas del cuartel romano. Así como ahora el apóstol Pablo estaba pasando esta situación donde todas estas personas cegados por todas esas mentiras, haber creído esas mentiras que estos falsos maestros habían dado acerca del apóstol Pablo, ahora él se encontraba en esta situación de que lo querían matar de la misma manera. Recordamos que Cristo así habían pedido de él, que lo único que pedían era muerte. Y es que, mis hermanos, cuando los hombres se dejan dominar
por el prejuicio de cualquier clase, lo único que pasa es que se convierten en seres que no van a pensar bien las cosas, no van a razonar y que van a ser incapaces de controlarse, van a estar dispuestos a cualquier cosa con tal de alcanzar, de lograr el propósito que ellos tienen. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver ya nuestro punto número 3, donde dice que testimonio intachable y recursos importantes. Y el inciso A dice, una vida intachable en el judaísmo. Vamos a ver en el capítulo 21, versículo 37. Y después pasamos al capítulo 22, los versículos 1 al 5. Dice el 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, el 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo son todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Gloria a Dios. Entonces, ya cuando se encontraba, ¿verdad?, el apóstol Pablo en la fortaleza, dice que este cuartel general del tribuno, Pablo le pide, ¿verdad?, le pide a las personas estas que le permitan, le dan la oportunidad de poder dirigirse ante este pueblo que estaba totalmente enfurecido, ¿verdad?, con el único fin de poder defenderse. Y tal fue la sorpresa, ¿verdad?, de parte del tribuno al enterarse de que el apóstol Pablo hablaba griego. No solamente hablaba griego, hablaba otros diferentes lenguajes. Y lo habían confundido, dice, con un sedicioso egipcio. Entonces ahora vemos que cuando lo escucha, ¿verdad?, hablar en griego, luego de enterarse de que era un ciudadano, luego de enterarse de que era judío, entendió que no se trataba de ese peligroso líder del cual ellos lo habían confundido. Entonces le dan la oportunidad de poder dirigirse ante todas estas personas, de esta multitud que se encontraba ahí, en lo cual vemos que aún a pesar, como nos dice que leímos antes, que había sido arrastrado fuera del templo y había sido totalmente golpeado, no podemos imaginar el dolor que él sentía, no solamente físicamente, ¿verdad?, pero en su corazón de ver de que todas esas falsas acusaciones que se habían levantado, ahora dice que él tenía toda esa fuerza que el Espíritu Santo da. Dice que habló con toda autoridad, se dirigió ante ellos en su lenguaje de ellos, que era arameo. Inmediatamente cuando él habla en el lenguaje de ellos, ¿qué pasa? Que toda esta multitud guardó totalmente silencio, estuvo atento a lo que el apóstol Pablo les iba a decir. Gloria a Dios. Entonces dice que
Pablo se apresuró, ¿verdad?, a exponer públicamente todo su trasfondo racial, cultural y religioso. En esos versículos que vimos del 1 al 5 del capítulo 22, allí vemos que el apóstol les hace ver que él es un judío, que fue nacido en una ciudad gentil de Tarso. Eso le dio la oportunidad para estar en contacto con la cultura, con la lengua, con la instrucción griega. Y todo esto le fue de mucha utilidad, en su ministerio entre los gentiles. Pero aquí, cuando él se está dirigiendo a ellos, lo que hace es resaltar sus raíces judías, ya que él había sido criado y educado en Jerusalén en todo el rigor de la ley. Tanto fue así que al enterarse, ¿verdad?, que habían surgido cristianos, que después de haber sido derramado el Espíritu Santo, dice que mucha gente venía, ¿verdad?, al conocimiento, aceptaban esta salvación que era a través de Jesucristo. Cuando él miró que estaba creciendo la cristianidad, su celo religioso él se convirtió en un perseguidor de los mismos, con el único fin de exterminarlos, ¿verdad? Él les estaba contando todo esto, diciéndoles que él aún contaba con el apoyo de las autoridades religiosas. De esta manera, él les estaba comunicando que verdaderamente él estaba entendiendo, o él comprendía muy bien ese odio, ese enojo que ellos sentían hacia él, ¿verdad? Ahora que él era cristiano, pues él mismo había actuado de esa manera también. Había odiado a los discípulos antes de encontrarse con Jesús. Gloria a Dios. Entonces, y vemos que esas mismas acusaciones que le estaban haciendo a Pablo son las mismas que le hicieron a Esteban, ¿verdad? El primer mártir que pasó. Y fue el mismo Pablo cuando era fariseo de fariseos, que se llamaba Saulo. Él consintió en la muerte de Esteban y fue el que dio la orden para que lo apedrearan, porque Esteban también en ese tiempo estaba presentando el evangelio de Cristo y lo acusaban de que hablaba en contra de la ley de Moisés y del templo. Entonces ahora las cosas que el apóstol Pablo había hecho cuando estuvo fuera del evangelio en contra de todos esos cristianos son las mismas cosas que vinieron a hacer que él tuvo que sufrir una vez que vino a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí ahora, dice que el llamamiento divino para su misión. Y en el capítulo 22, los versículos del 6 al 21, dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondió: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía:
date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo, vemos aquí que no solamente se identificó ante sus acusadores, sino que también, ¿verdad?, les explicó a qué se debía que ya no era un perseguidor de la iglesia, sino que ahora él era un discípulo de Jesucristo. Él aprovechó ese momento para poderles hablar de su conversión, de ese llamamiento que mismo Jesús había hecho a su vida para ahora ser un mensajero, ¿verdad?, que ahora pudiera llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Para nosotros, mis hermanos, este relato pues nos puede resultar muy familiar, pero en ese momento no era familiar para la audiencia que se encontraba allí. Pero él necesitaba dejar bien claro que su encuentro con Jesús mientras él se estaba dirigiendo a Damasco, había dado a su vida un giro de 180 grados. Ahora, él había tenido un encuentro, ¿verdad? Ahora se le había sido revelado mismo Jesucristo. Él había nacido de nuevo, ahora era totalmente diferente. Y él les estaba explicando eso a ellos. Y gloria a Dios. Entonces ahora, en vez de perseguir a los cristianos, no solamente era uno de ellos, sino que Dios mismo lo había llamado a ser un testigo ante todos los hombres. Y le había ordenado salir de Jerusalén ¿para qué? Para poder ir y evangelizar a otras personas de otras nacionalidades. Ahora vamos a ver el punto C, dice su identidad personal tan útil y oportuna. Y los últimos versículos del 22 al 30 dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes, a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Las declaraciones, mis hermanos, que el apóstol había presentado en esta parte de su defensa, lo único que hicieron fue alborotar, ¿verdad? Más, encender más, dice que esa furia, ese enojo, el ánimo de sus oyentes. Y ahora se mostraron mucho más violentos. Según esta multitud de judíos, no era posible que los gentiles tuvieran también acceso al conocimiento de Dios. Ellos no podían comprender esto. Dice, ¿cómo es posible que ellos también puedan tener acceso al conocimiento de Dios sin relacionarse primero con la nación y las instituciones del pueblo hebreo? Esto era como poner tanto a judíos y a gentiles en el mismo plano, y ellos no podían aceptar eso, no lo podían concebir. Es muy probable, mis hermanos, que como Pablo habló en arameo, el tribuno, ¿verdad?, el que se encontraba allí para guardar el orden, no entendió nada de lo que estaba pasando.
en ese lugar. Entonces ordenó a los soldados que introdujeran a Pablo en el cuartel. Cuando miraron todo esto, que se alborotó más la multitud, dice que se lo llevaron a Pablo en el cuartel donde iba a ser cruelmente flagelado. Este era un castigo tan terrible que les daban a los prisioneros, y muchos de ellos no sobrevivían ante este castigo, sino que morían como consecuencia del mismo. Sin embargo, mientras ellos lo estaban atando, dice que Pablo les hace saber su ciudadanía romana, a lo que estos van, ¿verdad? Y le avisan a su jefe, al principal. En ese tiempo dice que la ciudadanía romana era algo de gran valor, que únicamente se les daba a personas de una posición alta social o gubernamental, o a quienes hubieran hecho algo excepcional, o algunos la obtenían sobornando a un alto oficial. El mismo tribuno le había confesado al apóstol Pablo que él había pagado una gran suma de dinero, ¿verdad?, para tener la suya. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo le decía que él había tenido por nacimiento. No sabemos de qué manera la familia de Pablo adquirió ese derecho que lo hizo romano de nacimiento, pero como tal no se le podía castigar con ese castigo tan terrible que les hacían a los prisioneros. No le podían hacer eso sin un previo juicio, por lo que suspendieron este castigo esperando reunirse con esos líderes religiosos judíos al día siguiente. Gloria a Dios. Entonces, para resumir, mis hermanos, nos dice que es cierto, ¿verdad?, que el apóstol Pablo vio cumplido su deseo de poder llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, pero no fue de la manera como él lo había previsto. También vimos que se cumplieron las advertencias que el Espíritu Santo le había hecho en muchas ocasiones sobre lo que allí le iba a esperar, que no iba a ser algo bonito. Sus hermanos judíos lo calumniaron, casi lo matan, acusándolo de apostatar la ley y las costumbres judías, lo cual enseñaba a los judíos que se convertían al cristianismo. Pablo presentó ante ellos y los soldados romanos que llegaron para apresarlo un mensaje donde habló acerca de sus raíces en el judaísmo, el llamamiento que Dios había hecho a su vida. Él seguía siendo un judío, pero ahora tenía la comisión de llevar, de predicar, tanto a judíos como gentiles, el mensaje de arrepentimiento y de salvación. Finalmente vemos que Pablo apeló a sus privilegios de ciudadano romano para poder tener un juicio legal, exigir ese juicio legal. Entonces vemos, mis hermanos, que en todo este proceso vimos la diferencia entre el fanatismo que hay entre la multitud y la confianza que el siervo de Dios tiene cuando sabe usar los recursos necesarios para poder defenderse cuando lleguen esos momentos como este. Vemos que el apóstol Pablo lo hizo hablando con verdad en su corazón, ¿verdad? Sin negar quién él era y el llamado que Dios había hecho a su vida. Entonces, mis hermanos, esperamos que este estudio que vimos hoy nos sirva a nosotros como un ejemplo para poder enfrentarnos con amor, con total confianza, ante todas aquellas acusaciones falsas, ¿verdad? Todas esas acusaciones que se levanten en contra nuestra, ante todo tipo de vituperio que nos pudiera sobrevenir por anunciar el Evangelio. Entonces, mis hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar con esta lección. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Y para la siguiente semana, por favor, les pedimos que estudiemos en el libro de Hechos, capítulo 24, los versículos del 11 al 27, y de ahí también Hechos 25, los versos del 1 al 12. Amén.
y para que cuando nuestro hermano Francisco esté dando la clase, ya nosotros nos podamos familiarizar con ella. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente vez.